Y sin más, dice lo siguiente. Ah, chinga, ¿y este güey quién es o qué? ¿Qué tienen en común Mel Gibson y Eduardo Verástegui? Seguramente no tienes ni idea de quién es este señor, pero no te preocupes, yo te lo presento. Su nombre es Alejandro Páez Varela, es un escritor y periodista, o al menos eso dice, mexicano de ultraizquierda y actualmente director general en Sin embargo MX, un medio digital que presume hacer periodismo con rigor. O bueno, al menos eso es lo que dice su eslogan, porque en la práctica, ese portal no hace más que aplaudir todo lo que diga o haga la gente de Morena. Y tal vez sea porque es de conocimiento público que este sitio web recibe pautas gubernamentales a cambio de ser uno de los principales medios de comunicación oficialistas. Y tal vez sea por eso también que se sienten obligados a tratar de ensuciar la imagen de cualquier oposición, así sea con argumentos completamente absurdos y ridículos. ¿Qué tienen en común Mel Gibson y Eduardo Verástegui? Casi todo. No solo su militancia dentro del catolicismo ultraconservador y su activismo contra toda causa progresista, no solo su visión de un mundo medieval y su anacrónica denuncia del comunismo, que ya ni existe. Lo primero que habría que explicarle a este viejo es que una religión no se milita, se practica. Pero bueno, se sabe que para los zurdos el manifiesto comunista es como una Biblia y sus líderes son casi profetas, así que de cierta manera no sorprende que se puedan confundir. Y es por eso mismo que aunque los tipos como este se digan periodistas, no esperes encontrar rigor en sus palabras, ya que se sabe que a esta gente le pesa mucho más la ideología que la inteligencia. Y para muestra, solo hay que leer los títulos de 2 de sus más recientes libros, que por un lado tienes Izquierda, la terca travesía, y por el otro, Derecha, poder, engaño y corrupción. Casi no se nota el sesgo ideológico, ¿verdad? Pero bueno, mejor no me creas a mí, escúchalo tú mismo. Comparten también su vínculo con Donald Trump. ¿Estás celosa? También su interés por ridiculizar o desacreditar los reclamos de justicia social y de equidad de género, las luchas por la igualdad económica, racial y cultural, el feminismo y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, las batallas LGBT, el multiculturalismo o el ecologismo. Algunos centímetros más tarde. Pero en vez de ridiculizar, desacreditar, utilizan el discurso del satanismo y la destrucción de los valores cristianos para rechazar cualquier reclamo de justicia social y de equidad de género. Su interés por ridiculizar o desacreditar, pero en vez de ridiculizar, desacreditar... ¡Ah, chinga! La verdad es que no te estoy mostrando nada nuevo, simplemente a un ideólogo zurdo siendo un ideólogo zurdo. Y eso que para este video solamente necesité revisar una de sus columnas, de esas que son publicadas en el sitio web de Sin embargo MX y en su canal de YouTube. Como ya viste, no es capaz de decir 5 palabras antes de que empiecen las contradicciones, porque además también es un experto en proyectarse con cada palabra que escupe cuando intenta difamar a todo aquel que piensa distinto a él. Gibson, un antisemita, y el bailarín mexicano-estadounidense, un ególatra. Su interés por ridiculizar o desacreditar. Comparar a Verástegui con Gibson es solo por el nexo que ambos comparten con el personaje feo que ocupa la Casa Blanca. Con el personaje feo. El personaje feo. En realidad se le puede comparar con mayor justicia casi con cualquiera de los conspiradores de derecha y ultraderecha de medio pelo en este país. Su interés por ridiculizar o desacreditar. Entre ellos, Verástegui es incluso niño de pecho, la nada, una nulidad. Su interés por ridiculizar o desacreditar. Se llama Hipócritas. Por cierto, irónicamente así fue como tituló su columna, Hipócritas. Y espérate, porque ahora vas a ver el supuesto análisis politológico que hizo para explicar las razones del crecimiento de la derecha en América. Bueno, pero como él es de izquierda, la manera de abordarlo sería, ¿por culpa de quién las ideas de derecha están ganando terreno en el continente? La cumbre de líderes europeos de ultraderecha realizada esta semana en Madrid, así como el ascenso de Donald Trump en Estados Unidos o el de Javier Milei en Argentina, tienen un denominador común. Pasan por la debilidad de la propuesta política de izquierda o al menos de centro izquierda. ¡Qué casualidad! Se deben donde hubo desgaste en los dirigentes progresistas locales o por culpa de ellos. ¡Qué casualidad! Claro, es que no es que las ideas de izquierda sean objetivamente estúpidas e insostenibles, pues cuando un gobierno socialista fracasa sabemos que siempre quedará el clásico «ese no es verdadero socialismo». Banco mucho tu mensaje. Banco mucho tu mensaje. Sin embargo, sabemos que a estos tipos no les podemos pedir mucho, ya que son los mismos que niegan el derecho a la vida desde la concepción y a la vez le dicen antiderechos a los demás.
También son los que le llaman fascista a quien piensa diferente, pero al mismo tiempo celebran la muerte de una persona cuyo pensamiento no se alineaba al suyo. Y también son ellos mismos los que tildan de negacionista o conspiranoico a cualquiera que diga que el cambio climático y las agendas de la ONU son un negociazo político, pero al mismo tiempo juran con toda seriedad que Trump, Charlie Kirk y hasta Eduardo Verástegui tienen un plan ultrasecreto para eliminar sistemáticamente a toda la gente de tez humilde que vive en el continente. La agenda de Gibson, Verástegui y cualquiera de todos los anteriores se cruza, además, con la agenda de los protestantes radicales de Estados Unidos. Es maravilloso ese cruce que los une al antimexicanismo y al antimexicano. Pelear y golpear a la gente es lo que a mí me gusta pelear, ¿sabes? Lo único que no está comprobado es que, como Mel Gibson, los protestantes estadounidenses radicales tengan conexión directa con el ala más radical del Vaticano. Román, invente, Román, invente. Pero en lo demás son lo mismo. Ultraconservadores, activistas contra las causas progresistas, medievales. ¡Zurdo! Aquí es necesario aclarar dos cosas. La primera es que para esta gentuza, todo lo que no encaja en su molde automáticamente es retrógrada. Así que no tienes de qué preocuparte si te señalan de arcaico simplemente por tener una opinión diferente alguna vez. Y la segunda es que esta gente ha sido tan idiotizada que les resulta muy normal negar verdades básicas como que los hombres no se embarazan, que la autopercepción no cambia la realidad o que quitarle la vida a un niño aún en el vientre de su madre es objetivamente algo malo. Aunque aún así, hay veces en los que a sujetos aún tan extremistas como este les llega un arranque de lucidez. ¿Cómo creció un proyecto francamente chafa, mediocre, estúpido, retrógrada? Cualquiera debe preguntarse, dado lo anterior, ¿cómo es posible que los reaccionarios se llamen a sí mismos líderes de los que tienen menos y que al mismo tiempo apliquen políticas antipopulares y sean aplaudidos? Lo que estamos viendo entonces es el gran engaño. El engaño perfecto. Una élite se apodera de los controles vendiendo la idea de que es para velar por los que menos tienen. Pero esa élite es rapaz y siempre ha sido rapaz y ni siquiera hace algo para disimularlo. La verdad es que en esa parte está hablando de Estados Unidos, pero dime si la descripción no encaja perfectamente con los demagogos que nos gobiernan desde 2018. En fin, como ya pudiste ver, este señor que tanto presume de criticar al catolicismo radical y a la ultraderecha medieval no es más que el típico zurdo resentido de siempre, que vive del dinero de quienes le compran sus relatos absurdos, confiado en que su público es tan ignorante que jamás va a notar que lo que habla no son más que idioteces disfrazadas de ideas profundas. Lo más impresionante, creo yo, es que la derecha radical trumpista, medieval y antivacunas, que odia a los migrantes y odia todo aquello que no puede controlar, Mamadas con garantía. haya alcanzado la presidencia de la democracia liberal más poderosa del planeta. Porque sí, es impresionante. Mañana quemarán las bibliotecas y pasado mañana las universidades. Está loquito porque ya tiene sueño. ¿Y cómo sucedió todo esto? ¿Cómo se fortalecieron los que estaban condenados a ser atropellados por el progreso de la humanidad? ¡La tenés adentro! Trump llegó a la Casa Blanca con un voto histórico y es posible que el presidente de Argentina sobreviva con altos índices de popularidad. No importa qué hagan, no importa qué digan, Mientras desmantela la plataforma de cobertura social. ni cómo nos ataquen. Parece un sinsentido, porque lo es. Me importa un rábano lo que opinen los zurdos. El ascenso de la ultraderecha en el mundo, encabezado por Trump, solo tiene sentido en el fracaso de la contrapropuesta, es decir, en el fracaso del progresismo y de la izquierda. Y claro, cuando quiere simular que también critica a la izquierda, lo hace contra los gobernantes que de algún modo llegaron a molestar a su ídolo tabasqueño. Y no solo eso, sino que los tacha de traidores a la izquierda, porque según su lógica, la corrupción jamás está de su lado. Pedro Sánchez es una vergüenza para el pensamiento de izquierda, como lo son muchos de los peronistas. Me encantan los animalitos. Trump abriga a Nayib Bukele, a Milei o a Daniel Noboa, pero Barack Obama se negó a reconocer en Andrés Manuel López Obrador un líder social en ascenso. Qué día triste. Qué tristeza. Lo de Pedro Sánchez, que dirige un partido supuestamente socialista y supuestamente obrero, es muy parecido a la derrota moral de Obama. El jefe del gobierno español, contra todo lo que cualquiera podría haber apostado, rompe con la izquierda mexicana e intenta incluso degradarla, ridiculizando o al menos tratando de ridiculizar al entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y hay que preguntarse por qué. Estoy ahora trabajando sobre un índice
para medir bienestar, un nuevo parámetro que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar. Y otro ingrediente en este nuevo parámetro, en este nuevo paradigma, la felicidad. Pues sí, quién sabe por qué habrán intentado ridiculizar al expresidente que habla en abonos. Digo, si él siempre demostró que podía hacerlo solito. Pero bueno, hablando de Perro Sánchez, a pesar de que obviamente no es un sujeto de mi agrado, me enferma ver cómo este viejo demuestra ser aún más rastrero con cada palabra que escupe, pues cae una y otra vez en ser exactamente lo mismo que dice criticar. Habría que razonar el fin de la propuesta de izquierda en España con mucho detenimiento. La crisis del polo progresista español es una crisis que tiene explicación en el amor a los privilegios, al dinero, a las mansiones y a las grandes empresas. Lo más curioso de todo esto es que este viejo verga muerta siempre se ha dicho un crítico del empresariado y del amor al dinero. Sin embargo, nunca se le ha escuchado hablar acerca de los hermanos Valladares García, unos polémicos empresarios y exfuncionarios potosinos del PRI, así como su padre. Pero no creo que su silencio se deba a que esos mismos hermanos son los dueños de la plataforma en la que este personaje funge como director general, ¿verdad? No, yo creo que no. Yo creo que más bien ha de ser porque ellos ya cambiaron y ahora trabajan por el bien del pueblo. Notes el sarcasmo. Cualquier análisis sobre la derrota de muchos proyectos progresistas, el ascenso de la derecha y el fortalecimiento de la izquierda en México tiene que considerar una revisión profunda de Justin Trudeau. El primer ministro canadiense se vendió como la izquierda moderna, el futuro del humanismo. Ni una cosa ni la otra. Resultó un hipócrita, un imperialista mentiroso y poco solidario. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Me parece que la hipocresía ha jugado un papel muy importante en el desplome de la izquierda en muchos países de Europa o de América. La hipocresía es asimilable dentro de la derecha, pero dentro de la izquierda estalla en el peor de los cánceres. Ay. La gente es tan boluda. Felipe González, Pedro Sánchez, Alberto Fernández, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Justin Trudeau, Barack Obama y otros que llegaron al poder representando un ala supuestamente progresista deben ser analizados con seriedad en el tramo que viene para evaluarlos, sopesarlos, entenderlos y ver en qué se equivocaron. Y para terminar, solo cabe decir que lo que este loquito no ve, o finge no ver, es que todos esos impresentables a los que mencionó son la prueba viva de lo podridos que están los gobiernos de izquierda, porque aparte se quedó corto, ya que le faltó mencionar a Lula da Silva, Gustavo Petro, Pedro Castillo, Gabriel Boric, José Mujica, hasta Salvador Allende o Fidel Castro, y por mencionar algunos nada más. La realidad es que la historia es más que clara, nunca ha existido ni existirá un gobierno de izquierda que sea funcional, porque todos esos personajes que llegan al poder con ese tipo de ideas cumplen con las mismas características, son tipos mediocres, frustrados o, en el mejor de los casos, mitómanos incapaces de ver la realidad tal cual es. Y lo peor es que ese tipo de pensamiento parece ser contagioso y le transmiten sus delirios a las personas que votan por ellos. Pero insisto, no me creas a mí, escucha tú mismo la conclusión de este señor y luego escribe en un comentario si no te parece que vive en un mundo completamente distorsionado. Al mismo tiempo, creo yo, debe razonarse a profundidad el fenómeno que significa la izquierda mexicana en este momento. El faro en el que se transformó para viejo y nuevo continentes. ¿Qué mamada? Lo que está pasando en México tendrá repercusiones en el futuro de la izquierda global. Hoy México está en los cuernos de la luna. El mundo está atento. Muchos esperan que el proyecto de Claudia Sheinbaum / AMLO se corrompa y se hunda, de la misma manera que otros esperamos que por el bien de todos triunfe. Genial. Muchas gracias.